que ustedes hayan acogido el mensaje. Nos disponemos para pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe. Le pedimos a la Santísima Virgen María que ella también interceda por nosotros, porque sabemos que ella fue la fiel protagonista de Pentecostés. Le pedimos al Padre que en el nombre de Jesucristo nos conceda a Él acoger este tema de la mejor manera y que así cada uno de nosotros sigamos preparando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida interior, todo el ser, para que el Espíritu Santo pueda disponernos de una manera total y elocuente a su presencia. Y así, en este Pentecostés que ya se nos acerca, cada uno tengamos nuestras manos abiertas para recibir de Él todas las gracias que nos quiera entregar y que pueda renovar en nosotros las que ya tenemos, que tal vez estén opacadas, que se hayan contristado, que tal vez no hayamos ejercido por el temor, y así podamos juntos decir, ven Espíritu Santo. Vamos a iniciar este espacio de taller en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vas a disponer entonces tu mente en ese momento y le vas a pedir al Espíritu Santo que en el nombre de Jesucristo abra tu entendimiento, que puedas sentir en tu corazón ese fuego ardiente que sintieron los discípulos de Emaús cuando Jesús les explicaba las Escrituras, que puedas tener todo tu ser dispuesto para que las mociones del Espíritu Santo puedan permear tu vida y puedas sentir cómo Él es la savia que viene a pasar por la sangre que corre por tus venas y así puede llegar a las profundidades de tu ser. Vamos a disponernos para que sea un espacio donde el Señor nos conceda apertura, docilidad, gobierno de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestro interior. Permítenos en esta noche, Santo Espíritu de Dios, darte apertura y gobierno de cuanto somos, de cuanto tenemos y de cuanto necesitamos. Hoy disponemos este tiempo, Señor, porque sabemos que en tu presencia todo es un kairos. Disponemos este tiempo para ti, Santo Espíritu. Abrimos todo nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, y te damos apertura para que la motivación que nos has hecho sea una motivación que pueda traer frutos en abundancia. Te damos libertad de acción. Estamos acá con un propósito y es saber más de ti, es sumergirnos en tu presencia y permitirte que sigas obrando tu propósito en nuestra vida. Un propósito que viene de Dios como Padre, un propósito que nos ha permitido reconocer que el pecado ha traído graves consecuencias a nuestra vida y que hoy, siendo consciente de ello, venimos delante de ti para decirte que queremos cambiar, que nos hemos adentrado en un camino de conversión y que ya se nos es más fácil porque contamos con tus mociones, con tu disposición para ayudarnos, con tu anhelo de consolarnos, con tu apertura en nuestro interior que fluye cada día como un torrente de agua viva y nos sumerge en las vertientes de la salvación para así poder encaminar ese camino de conversión de una manera diferente, sin temor, sin opresiones. Al contrario, Santo Espíritu, con la libertad que tú nos estás concediendo. Te dignas, Señor, enseñarnos a orar como conviene, porque todo lo que procede de ti es bueno, porque tú eres quien nos forjas en el conocer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Tú eres quien nos inspiras el deseo de orar, el deseo de amar, el deseo de caminar tras las huellas de Jesús
y el deseo también que tenemos de servir solo con tus designios, con tus dones y tus carismas. Y hoy, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que abras nuestro corazón a Jesús, que nos concedas reconocerlo en esta noche como nuestro Salvador, que nos llenes de su presencia, de sus amores, de su palabra, de su instrucción, para que bajo la intercesión poderosa de la bienaventurada siempre Virgen María podamos reconocer a Dios Padre en Jesucristo y a través tuyo, que viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Bueno, el quinto tema del Seminario de Vida en el Espíritu es un tema muy especial que ya nos adentra en esta gracia de efusión de espíritu. Este tema se llama La salvación está en Jesús. Y para adentrarnos en este tema, quiero tomar una lectura de la Sagrada Biblia que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26, que es justo lo que nos adentra a reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Dice así la palabra del Señor. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo: Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o por ser unos santos. Pero no es así. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así, el Señor hará llegar al tiempo el alivio, enviándoles el Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre los hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas
y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestro padre Abraham. Es decir, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para entrarnos entonces a hablar de la salvación, la grandeza del texto que acabamos de escuchar nos lleva a justificar a Jesús como Hijo de Dios y como Salvador de nuestras vidas. Después de mirar lo insuficiente de las soluciones humanas, por tecnificadas, por aparentes que sean para vencer el mal en todas las modalidades, solo queda una solución y esa solución a la salvación se llama Jesucristo. Jesucristo nos salva mediante los hombres de buena voluntad que opten seguirlo como sus discípulos y tomen conciencia de su irrenunciable misión de construir el reino de amor, paz, justicia, libertad, gracia y gozo en el Espíritu Santo. Misión que se cumple con el poder y la fuerza del Espíritu. Además, tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo es el que nos concede el don de hacer comprender que Jesús está vivo, que Jesús está presente en medio de nosotros. Es Él el que nos revela a Jesús y es imposible entrar en el misterio de salvación en Jesús si no es por la asistencia del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es el que nos da la inteligencia del corazón para que experimentemos, por una parte, nuestra necesidad de salvación y por otra parte, la posibilidad de salvarnos por Jesús, que es el ungido por el Espíritu Santo. Nos preguntaríamos entonces, ¿quién es el que nos lleva a recibir la salvación de Jesús? El que nos lleva a recibir la salvación de Jesús es entonces el Espíritu Santo. Pero como se nos data en esta enseñanza, el Espíritu Santo toma personas para que sean a través de ellos que nos llegue la salvación de Jesús. Como lo dice el texto, este paralítico recibió la sanación por medio de Pedro, pero quien le regalaba en ese momento la salvación de su salud y de todo su ser era el nombre de Jesucristo. Quien entonces nos conduce a la salvación, nos conduce el Espíritu Santo. Todos nosotros debemos estar movidos por el Espíritu. Y una de las preguntas que se nos enmarcan para que podamos reconocer a Jesús como Salvador de nuestra vida, nos la dice el apóstol Mateo en el capítulo 16:15, cuando Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿quién decís que soy yo? Para nosotros experimentar la salvación de Jesús, necesitamos reconocerlo. Necesitamos experimentarlo, porque es por Jesús y en Jesús como Dios Padre nos ofrece la salvación. Así lo encontramos muy expresado en la Sagrada Biblia, y varios textos bíblicos nos hablan de ello cuando los apóstoles salían a predicar. Y en medio de la predicación, los apóstoles siempre están anunciando a Jesús como Salvador. También nos habla el apóstol San Juan en su capítulo 10, versículo 10, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús entonces quiere decir Salvador.
Su nombre significa sumisión. ¿Y cuál es el nombre entonces de Jesús? El nombre de Jesús, que expresa la misión de ser Salvador, quiere decir Yahvé salva, Dios salva. El anuncio de Jesús siempre va a ser una buena nueva. Por lo tanto, esa buena nueva de salvación permea todo el ser, permea la realidad, permea la historia, permea los tiempos. ¿De qué entonces tendría el Señor que salvarnos? Es ahí donde cada uno de nosotros, en el paso por nuestra historia, en el proceso de conversión y en el llamado que vamos aceptando de reconocer a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida, se nos motivan muchas preguntas y muchas incógnitas que a veces se nos guardan en el corazón y que no adquieren respuesta porque no tenemos a dónde ir. Dios, por medio de Jesús y bajo la acción del Espíritu Santo, siempre está presto a salvarnos. ¿Qué tengo entonces que hacer para alcanzar el perdón de mis pecados y la salvación que Cristo me ofrece? Sería una de las preguntas y motivaciones que todo cristiano creyente que ha optado por nacer a una vida nueva debería de hacerse. Y la palabra de Dios nos habla de una manera muy bella en el texto que les leí, en el versículo 19, Hechos 3:19, y es: arrepiéntanse pues y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. Si ustedes han estado atentos a los anteriores temas, en el tema que nos predicaba, que nos hablaba nuestra hermana Bárbara del pecado y sus consecuencias de la conversión, ella también nos tomaba este texto justamente porque es el llamado que Juan expresaba antes de que Jesús iniciara su misión salvífica. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados les sean perdonados. El gran medio que Jesús nos dejó para curarnos de nuestros pecados es entonces el sacramento de la reconciliación. Él le dio a la iglesia el poder de perdonar los pecados por medio de este sacramento. Y ustedes dirían, ¿cómo así que el medio que Jesús nos dejó para curarnos de nuestros pecados? Es que el pecado le deja a nuestra vida heridas profundas y la salvación se nos da a partir que nosotros aceptamos a Jesús y Él viene cuando ya nosotros estamos arrepentidos de todo el mal que hemos hecho o del mismo mal que nos hemos hecho. Él viene por medio del sacramento de la reconciliación, que es un sacramento de sanación, a sanarnos. Debemos entonces reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Pero para nosotros reconocer a Jesús como nuestro único Salvador, lo primero que debemos hacer es encontrarnos con Él. Muchas veces las búsquedas nos llevan a traer a nuestra vida falsos dioses. Esas búsquedas también nos separan de un verdadero encuentro. Y es que cuando nosotros tenemos necesidad de salvarnos, buscamos muchas entradas, buscamos muchos medios que nos llevan a adherirnos a esos dioses que no nos traen sino bajezas, opresiones, bloqueos, enfermedades, perturbaciones. Y es entonces donde cada uno de nosotros debemos sentir la urgencia
de alcanzar la verdadera salvación. Se preguntarán, ¿y cuáles son esas búsquedas? ¿Y cuáles son esos dioses? Hoy vemos que se presentan muchos medios para que la humanidad encuentre la salvación. Esos medios están en la brujería, en la adivinación, en la angelología, en el santerismo, en los curanderos. Y a partir de esas realidades se va adheriendo al ser interior del creyente, el aquel que cree que Dios está en su corazón. Dioses que lo único que hacen es mortificarle. Por eso Jesús viene a salvarnos de todos esos dioses y a ofrecernos un verdadero encuentro. Jesús se hace el encontradizo a cada uno de nosotros y en ese encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante, nos muestra sus manos llagadas y se nos manifiesta como resucitado. Esto nos lo cuenta el santo Juan Pablo II, porque el encuentro de este bendito santo con Jesús, él siempre decía, debe ser un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, donde los ojos físicos pierden todo valor. Se cegan los ojos físicos, la mirada humana, se abren los ojos del alma y es justo ahí donde Jesús se manifiesta como luz incandescente que nunca se apaga y le concede al ser amado en la experiencia de llamado a ser salvo, a ser libre, a ser sano y a ser santo. Por eso, si confiamos que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, pues todo el que invoque el nombre del Señor es salvo. Esto nos lo habla la carta a los Romanos en su capítulo 10, versículo del 9 al 13, porque el encuentro con Jesús se realizará en la medida en que te llenes del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te llevará a la conversión. Te hará reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Te llevará a consagrarte a Él, porque nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Es entonces donde nosotros debemos de estar muy atentos a ver cuál es la clase de salvación que se nos está ofreciendo. ¿De qué se trata esta salvación? Primero que todo, se trata de una salvación integral. La salvación de Jesús abarca a todo el hombre. Él no se limita. Él no solo quiere quitar el pecado y darnos el cielo. Él alcanza todo nuestro ser y crece hasta perfeccionarnos con la posesión eterna de Dios en el reino. Efectivamente, Jesús perdona los pecados y en la palabra muestra claramente en su recorrido mientras su ministerio público era manifiesto en todos los lugares. Expulsaba a los demonios, predicaba, inauguraba el reino de Dios, curaba a los enfermos, daba de comer a los hambrientos, consolaba a los tristes, resucitaba a los muertos. Cuando escuchamos esto, yo creo que cada pasaje del Evangelio pasa por nuestra mente. Yo creo que el corazón comienza a palpitar, porque entonces ahí sí comenzamos a darnos cuenta de qué se trata esta salvación. Y es muy bonito, porque es entonces donde Jesús entra a salvarte integralmente. Él no te va a salvar solamente de la condenación eterna a la que te había llevado el pecado. Él va a salvar todas las áreas de tu vida.
Si fue capaz de resucitar a Lázaro de los muertos, de una muerte humana, ¿cuánto más no podrá hacer por ti y por mí, cuando en ti y en mí nos habita la fuerza del Espíritu, porque somos bautizados? Jesús entonces pasa por tu vida y te salva. ¿De qué te tendrá que salvar Jesús en estos tiempos? Tal vez Jesús está mirando tu casa y tu casa es tu templo, tu ser integral, tu ser interior, y debe de estar diciendo: a esta hay que salvarla de la tristeza, hay que traerle consuelo, a esta hay que salvarla de la opresión, hay que salvarla de los recuerdos dolorosos, de los recuerdos tormentosos, de los resentimientos, de los miedos, de las soledades, de las ausencias, de la escasez. Hay que salvarla de todas las ataduras intergeneracionales que han venido por cadenas que trajeron o dejaron sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres. Y mira el Señor, que es que la salvación que tú necesitas es una salvación integral. También, mira el Señor hoy, y es que Él también te salva como esposa, te salva como esposo, te salva como hijo. La salvación de Jesús, como lo dice la palabra y como nos lo manifiesta esta enseñanza, es una salvación integral. Salva tu historia, salva tu pasado, salva tu presente y te prepara para un futuro venidero en salvación, porque el camino que Él nos muestra es un camino de eternidad. Y ese camino de eternidad solo se puede alcanzar tras sus huellas. Y esas huellas no se pueden recorrer si no tenemos un vivo encuentro con Él y no lo reconocemos como Rey, Señor y Salvador de nosotros. Por la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección y el envío del Espíritu Santo se obró la salvación. Con la muerte de Cristo murió el pecado y todas sus consecuencias. Con su resistencia pacífica murió toda violencia. Con su entrega voluntaria murió el afán de riquezas y la ambición de poder. Con su impotencia murió el deseo de dominio. Con su sumisión al Padre murió la independencia frente a Dios. Con el abandono al Padre murió toda confianza y seguridad terrena. Con su perdón murieron los odios, rencores y malos sentimientos. Con su confianza murió la desesperación y angustia. Con su entrega murió todo egoísmo y con su muerte murió la muerte. Es entonces donde cada uno de nosotros, adentrándonos en esa necesidad de ser salvos, debemos de meditar en este momento. Si Jesús ya hizo que muriera todo esto, ya nos salvó de todo esto, ¿por qué yo sigo así? ¿Por qué encaminado en un camino espiritual, en una vida eclesial, en una vida sacramental, tal vez en un servicio, tal vez sea catequista, o sea servidor, o no sé, o sea misionero, misionera? No sé en qué te desempeñas a nivel de creyente. Tal vez dirás: uy, ¿qué es entonces lo que a mí me falta para sentirme salva, para sentirme salvo? Te necesita, te hace falta reconocerlo. Necesitas reconocerlo. Necesitas creerle. Necesitas depender de él. Necesitas decirle, hablarle. De ahí la importancia de la oración, porque no se podría tener un encuentro con Jesús si no se hace por medio de un diálogo amoroso entre dos. Tú que lo necesitas y Él que viene al encuentro de esa necesidad.
Tú que te sientes oprimido y el que viene a liberarte de la opresión. Tú que te sientes enfermo y el que viene a salvarte de la enfermedad. Tú que te sientes a veces tan pobre, tan arruinado o tan arruinada, tan escaso o tan escasa. Y Él viene a salvarte de las dependencias, de las esclavitudes, de las seguridades, de todo aquello que solamente permea tu vida humana y no te deja trascender en ese ser de hijo y en ese ser de hija de Dios. Jesús entonces nos sana toda suerte, porque mucho creyente, hijo de Dios, sigue pensando en la suerte. Entonces dicen, es que yo sí tengo mala suerte, es que a mí sí me va mal, es que yo sí soy el más de malas, es que a mí me pasa de todo, es que es como si a mi Dios no me quisiera ni me escuchara. Y el Señor viene a sanarte también de todo esto, viene a salvarte de todo esto. Él viene a sanar y a salvar toda clase de enfermedad, enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades psicológicas, enfermedades espirituales, tormentos, agonías, agobios. Él viene a salvar tu matrimonio. Si tú estás en la disposición y en la apertura de que Jesús se haga centro y Señor, Salvador de tu matrimonio, Él viene a salvar tu matrimonio. Pero es que se necesitan dos para que Jesús entre a salvar. Y todos los que le tocaban, decía la palabra, que quedaban sanos y que finalmente quedaban libres de todo ataque y de toda acechanza de Satanás, hasta el punto en que Jesús salva a una niña de un demonio. Tiene la capacidad, el dulce nombre de Jesús, de salvarnos de todo. Tiene la capacidad y la potestad de tomarlo todo. Pero es que si nosotros no le reconocemos, entonces la salvación volverá a ser una historia, volverá a ser una palabra y volveremos a sentir angustia y volveremos a estar enfermos y volveremos a ser esclavos y volveremos a sentirnos pobres y volveremos a sentirnos desahuciados y volveremos a sentirnos oprimidos y asediados por Satanás porque no le reconocemos. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Podemos decir entonces que la salvación en Jesucristo es obra del Espíritu Santo, cuya esencia es reproducir, moldear la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿A ustedes no les parece que es algo muy bello de lo que nos habla la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4? Dice, finalmente digamos que la salvación en Jesucristo es obra del Espíritu Santo, cuya misión esencial es reproducir toda la imagen de Jesucristo en nosotros. Se trata pues de dejarlo hacer, de aceptar la muerte progresiva del hombre viejo para permitir crecer el hombre nuevo. Es maravilloso. La misión del Espíritu Santo entonces es hacer que nosotros seamos imagen del Dios vivo, imagen del Dios que salva, imagen del Dios que sana. Pero para nosotros poder decir como Pablo, que es Cristo el que vive en mí, que no soy yo el que vivo, entonces necesitamos morir al hombre viejo. Pero es que morir al hombre viejo es muy difícil. Soltar los esquemas, romper las estructuras, quebrar al hombre rígido es muy difícil. Cuando se tiene una mentalidad progresiva solamente en lo humano, en lo carnal, en lo mundano, en lo terreno. Para nosotros poder morir al hombre viejo, necesitamos darle apertura a la gracia del Espíritu Santo que nos concede el poder sentir a Jesús en nuestro interior,
el podernos dejar permear por Él, el podernos alimentar de su cuerpo y de su sangre y el podernos dejar reconciliar por Él a través del ministerio sacerdotal que nos concede la absolución de nuestros pecados. Cada uno de nosotros entonces debemos de tomar conciencia del camino que todavía nos falta por recorrer para poder ser salvados hasta las profundidades de nuestro ser. Si cada uno de ustedes y yo no reconocemos de qué nos tiene que salvar Jesús, entonces permaneceremos y viviremos en las mismas. Nos encaminaremos tal vez en un apostolado, en un discipulado. Nos encaminaremos tal vez en mostrarnos como los más rezanderos dentro de la casa. Seremos hombres y mujeres que tal vez aprendamos a predicar las escrituras, pero ¿de la salvación qué? ¿Cuántos predicadores están oprimidos en su interior? ¿Cuántos predicadores muy famosos siguen enfermos? ¿Cuántos siguen llevando una doble vida o seguimos llevando una doble vida porque el camino de salvación dura por siempre? Nosotros necesitamos reconocer de qué queremos que Jesús nos salve. ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿De qué necesitas que Jesús te salve? ¿De qué quieres que Jesús te salve? Porque una cosa es los quereres, otra cosa son las necesidades. Hay momentos en que la salvación se tiene como tan a lo lejos, que nosotros solamente le pedimos a Dios lo que queremos. Y Dios siempre quiere darnos lo que necesitamos. Y lo que tú y yo necesitamos en esta noche y a partir de hoy se llama salvación, se llama Salvador, se llama Jesucristo. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, te salvarás. Por eso entonces, cada uno de nosotros necesitamos reconocer a Jesús como Salvador de nuestra vida, como Salvador de nuestra historia, como Salvador de nuestra familia, como Salvador de nuestra salud, como Salvador de nuestras opresiones, como Salvador de nuestra vida social, como Salvador de nuestras relaciones, como Salvador de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Y esto sí quiere decir entonces que cada uno de nosotros moldearemos como imagen a Jesucristo. Cada uno de nosotros daremos autoridad al Rey de Reyes, Señor de Señores, para que opere en nosotros. Cada uno de nosotros elevaremos nuestra mirada al cielo, pero con los pies muy puestos sobre la tierra, para fijarnos en nosotros mismos y decirle, Señor, yo necesito que me salves de esto. Yo necesito que camines conmigo la historia para que me salves de aquello. Yo necesito, Señor, que me salves de allá y que me salves de acá, que me salves del tiempo, que me salves de todo. A partir entonces del encuentro vivo con Jesús, comienza una vida nueva que se expresa y se manifiesta en un comportamiento moral y en una vida cultural, religiosa, como fruto y consecuencia normal de la presencia viva de Jesús y de la acción poderosa del Espíritu Santo. Jesús entonces llega a tomarnos de una manera total, que ahí vuelve a hacer esa impronta que a través de la santa unción y del santo crisma en el día del bautismo se nos daba, cuando nos decían, no lo escuchamos, pero lo escucharon nuestros padres y padrinos, ustedes son otros Cristos. Y es que cada uno de nosotros estamos llevados a mostrar a Cristo por donde quiera que pasemos. Pero quien no lo reconoce, quien no se encuentra con Él y quien no lo acepta como Salvador, se queda en las mismas. Queda sencillamente siendo un cristiano de nombre, pero no manifestando lo glorioso y eterno
con ese deseo en lo más profundo del corazón de permitirle a Jesús que le regale una nueva vida. Démosle entonces gracias a Dios Padre por habernos regalado a su Hijo Jesucristo. Démosle gracias a ese Padre eterno por habernos confiado la salvación en Él. Démosle gracias a Jesús porque en su ministerio público lo único que hizo fue enseñarte y enseñarme a que su paso por esos tiempos iba a ser el mismo paso por tu tiempo. Vamos a darle gracias porque Jesús hoy se ha hecho el encontradizo. Hoy nuevamente vuelve a decirte a ti y a mí, ¿de qué quieres que te salve? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué área de tu vida necesita ser liberada? Necesita ser sanada y necesita ser salva. Jesús en esta noche viene a hablarnos claro, como le habló a los discípulos, como le habló a cada uno de aquellos que tuvo la oportunidad de tenerlo cara a cara, pero que solamente experimentaron la salvación a partir de haberlo visto predicar, sanar, liberar, todo lo que hizo, dar alimento y luego padecer, dejarse crucificar, expirar en una cruz, entregar hasta el último aliento de vida y resucitar de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Es ahí entonces donde cada uno de ustedes y yo debemos de adentrarnos en esta noche en ese propósito y reconocerlo a Él como el Salvador y traerlo a su presencia y decirle: Jesús, sálvame. ¿Pero sálvame de qué? Es donde a Él se le debe de hablar claro, como cuando salvó al paralítico de su parálisis. Esa fue una salvación. Cuando salvó al ciego de su ceguera. Cuando salvó a Pedro de que se hundiera en las aguas. Cuando salvó a la multitud del hambre. Y cuando salvó a Lázaro de la muerte. Cuando salvó a la mujer pecadora de que muchos la apedrearan, una vida social que no tenía sentido, unas relaciones que no tenían sentido, una vida interior que no tenía sentido, un corazón de mujer que se estaba muriendo por el dolor, por el desprecio, por el abandono. Y viene Jesús a salvarla y a decirle: mire, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Y es entonces desde ahí donde esa mujer opta por aceptar esa salvación y no es capaz de dejar que su vida siga siendo la misma, sino que en ese encuentro de amores, de ojos abiertos y corazón palpitante, deja que su vida se transforme, recibe esa nueva vida en Cristo y lo sigue tras sus huellas con un amor eterno hasta la tumba, hasta la resurrección, convirtiéndose en la primera misionera que le anuncia. Y eres tú y soy yo, esos primeros misioneros que le anunciaremos después de Pentecostés, cuando aceptemos su salvación, porque la salvación está en Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces, para meditar en estos 2 días este tema de la salvación está en Jesús, a anotar 3 preguntitas. Son muy sencillas, pero quiero que las meditemos muy bien porque es muy importante para adentrarnos en el tema. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que es Jesús? En este tiempo de cuarentena, tal vez no tengas, no, sí vas a tener la posibilidad, por el WhatsApp vas a preguntar, ¿para ti quién es Jesús?
Pregúntele a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, a tu tía. Llama a un amigo y le vas a preguntar, ¿oíste? Para vos, ¿quién es Jesús? Y lo vas a anotar. Luego, ¿quién es Jesús para ti? Te vas a sentar y te vas a preguntar, ¿quién es Jesús para mí? Colócale nombres. Dile, ¿quién es Jesús para ti? Y la tercera pregunta es, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el perdón de mis pecados y la salvación que Jesús me ofrece? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar el perdón de mis pecados y la salvación que Jesús me ofrece? Vas a tomar la palabra de Dios, porque en eso quiero que crezcamos a partir de este seminario. Vas a buscar la carta a los Romanos, capítulo 10, carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 13, y vas a tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 10, 11. Carta a los Romanos, capítulo 10, 9, 13. Lucas, capítulo 2, 10, 11. Para que no les quede muy pesado, no les voy a dar más citas bíblicas. Y te vas a ir a la oración, y en la oración le vas a entregar a Jesús todo aquello que necesita ser salvado. Dice Romanos 10, 9, 13. Me preguntan por allí que Romanos ¿qué? Romanos 10, 9, 13. Vas a hacer un acto de entrega a Jesús. Y vas a mirar las manos de Jesús más grandes que las tuyas. Porque muchos me preguntan, es que yo no sé entregarle a Dios. Yo no sé cómo entregar. Mira, entrégale al Señor tu familia y dile, salva a mi familia. Entrega en las manos de Jesús, esas manos grandes y amorosas, la salud. Entrega en las manos de Jesús ese esposo o esposa, hijos. Entrega en las manos de Jesús los pecados. En las manos de Jesús cabe todo. Entrega en las manos de Jesús tu economía, tu vida social. Entrégalo todo. Entrégale a Jesús tu vida sexual. Muchas veces nos guardamos cositas para nosotros, porque nos da pena decirle a Jesús que estamos enfermos, que estamos enfermas, que estamos oprimidos, que estamos atadas, que estamos mortificadas, que estamos mortificados. Vamos a entregarle a Jesús todo aquello que necesita ser salvo. Y cuando termines de entregarle al Señor, que sientas libertad, quebranto, le vas a decir, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador. Y si te toca, escríbelo en un cartel grande y coloca, Jesús es mi Salvador. Vas entonces a cerrar los ojos y le vas a dar gracias ahí a Dios. Yo en esta noche, Papá Dios, quiero darte gracias por el regalo maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Quiero, Señor, darte gracias por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, por la acción del Espíritu Santo en estos talleristas, en estos seminaristas. Quiero darte gracias por la acción del Espíritu Santo en cada servidor que ha elevado una oración a ti confiada para que le instruyas en torno a este seminario. Quiero darte gracias por cada milagro fructificado en cada uno de estos tus hijos. Darte gracias porque hoy más que nunca reconocemos que sin ti no podríamos hacer nada y que la manifestación copiosa de la gloria de tu reinado nos la enseñó Jesucristo
cuando tú nos lo entregaste como Salvador. A través de los apóstoles ha sido manifiesta la gloria tuya, Señor, cuando ellos lo anunciaron y cuando nos dieron el primer anuncio de salvación. Y hoy, Señor, nos propicias este medio para seguir creciendo en esa experiencia de fe y entregarte cuánto somos, cuánto tenemos, cuánto necesitamos, lo que nos duele, lo que nos oprime, lo que nos carga, lo que nos cansa, lo que nos enferma, lo que nos mantiene abatidos. Permítenos, Padre Santo, que en el nombre de Jesucristo, tu gloria descienda sobre cada uno de nosotros y así podamos reconocer a tu Hijo Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. Alabado sea, bendito sea, glorioso sea el nombre de tu Hijo Jesús. Queremos reconocerlo como Rey y Señor. Queremos reconocerlo como Salvador. Queremos cantarle cánticos de alabanza en tu nombre y para gloria tuya, para gloria eterna. Y entregarnos a sus manos llagadas para que esa manifestación de salvación que tiene preparada para nosotros sea revelada a través de estos días bajo la acción del Espíritu Santo y por mediación de nuestra Santísima Madre María. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre amado. Te reconocemos en tu Hijo Jesús y te glorificamos bajo la acción del Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos confías la gracia y eres un Dios uno y trino que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bonito el tema. Dios los bendiga. Nos disponemos entonces para el espacio de las 8. Vamos a esperar que sigan entrando los hermanos que no han llegado. Y